Nunca olvidaré esa noche del viernes. La brisa de octubre entraba por las ventanas del restaurante en Polanco, uno de esos lugares donde la gente va para ser vista, no solo para comer. Las luces cálidas se reflejaban en las copas de vino mientras mi hija Valeria cortaba su filete con una elegancia ensayada. Yo había trabajado 30 años para construir mi empresa de construcción. 30 años levantándome a las 5 de la mañana. 30 años con las manos manchadas de concreto antes de poder pagar a alguien que lo hiciera por mí. Mi esposa murió cuando Valeria tenía 12 años. Y desde entonces todo lo que hice fue para ella. Todo, papá. Deberías relajarte más, me dijo Valeria, tomando un sorbo de su vino tinto. Tenía 26 años y el rostro de su madre, pero algo en sus ojos era diferente, más frío, más calculador. Te ves tenso. ¿Sigues preocupado por esa licitación? No es la licitación, respondí, moviendo la comida en mi plato. Es que revisé los estados de cuenta esta mañana. Valeria, hay movimientos que no reconozco. Ella rió. Fue una risa ligera, casi musical, pero que me heló la sangre. Ay, papá. Siempre tan dramático. 600,000 pesos, Valeria. 600,000 pesos en 2 meses. Boutiques en Mazarik, spas, viajes a Tulum, a Los Cabos. Mi voz empezaba a elevarse y algunas cabezas en las mesas cercanas se giraron. Bajé el tono. ¿Puedes explicármelo? Valeria dejó los cubiertos con calma, se limpió los labios con la servilleta y me miró directamente a los ojos. ¿Explicártelo? Papá, tú me debes esto. Me lo debes. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Perdón? Durante años sacrificaste tiempo conmigo por tu empresa. Perdiste mis graduaciones, mis cumpleaños, incluso el día que gané el concurso de oratoria en la UNAM. Siempre fue tu trabajo primero. Así que sí, me gasté ese dinero. Y no me arrepiento. El restaurante parecía haberse quedado en silencio, aunque sé que era solo mi percepción. Mi hija, la niña a quien había dado todo, estaba sentada frente a mí justificando un robo. Porque eso era un robo. Valeria, ese dinero era para la expansión de la empresa. Era para tu futuro también, para cuando yo ya no esté. No necesito tu futuro, papá. Necesitaba mi presente. Y lo tomé. Sue levantó de la mesa, tomó su bolso Hermes, de esos que cuestan más que un auto usado, y me miró con una mezcla de desprecio y satisfacción. Gracias por la cena. Nos vemos. Me quedé ahí sentado, con el murmullo del restaurante volviendo poco a poco a mis oídos. El mesero se acercó con discreción a preguntar si deseaba algo más. Negué con la cabeza. Lo único que quería era entender en qué momento había perdido a mi hija esa noche. Manejando de regreso a mi casa en Lomas de Chapultepec, las luces de la ciudad se difuminaban por las lágrimas que me negaba a dejar caer. El tráfico en periférico era denso como siempre, pero yo apenas lo notaba. En mi mente solo resonaban sus palabras. Tú me debes esto. El lunes llegué temprano a mi oficina en Santa Fe. El edificio de cristal reflejaba el amanecer rojizo que caracteriza a la Ciudad de México cuando la contaminación es ligera. Mi asistente, Rosa, ya estaba en su escritorio. Llevaba conmigo más de 15 años y conocía cada detalle de mi vida. Buenos días, licenciado Ramírez. Le preparé su café, me dijo, pero su rostro mostraba preocupación. ¿Se encuentra bien? Se ve. Estoy bien, Rosa. Gracias, mentía. No había dormido en todo el fin de semana. Me encerré en mi despacho y saqué todos los estados de cuenta, no solo los de mi tarjeta personal, sino también los de la empresa. Necesitaba saber exactamente qué había hecho Valeria. Mientras revisaba línea por línea, documento tras documento, la realidad se volvió más clara y más dolorosa. Valeria había tenido acceso a mi tarjeta desde que entró a la universidad. Era para emergencias, le había dicho. Nunca imaginé que lo consideraría una licencia para hacer lo que quisiera. Boutiques de lujo, 200,000 pesos. Viajes con amigas que ni siquiera conocía, 180,000 pesos. Un préstamo a su novio del momento para un negocio que nunca despegó, 100,000 pesos. Restaurantes, bares, fiestas en terrazas de hoteles 5 estrellas. La lista seguía y seguía. Toqué el intercomunicador. Rosa, necesito que vengas, por favor. Ella entró con su libreta, pero cuando vio mi rostro, la cerró lentamente. ¿Qué pasó, licenciado? Le mostré los documentos. Rosa leyó en silencio y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación. Licenciado, esto es demasiado.
¿La señorita Valeria sabe que usted está revisando esto? No solo lo sabe, me lo dijo en mi cara el viernes. Dice que yo le debía esto. Rosa negó con la cabeza, apretando los labios. Ella también había conocido a Valeria desde niña. La había visto crecer. Con todo respeto, licenciado, pero la señorita está muy equivocada. Usted se ha roto el lomo por ella. Cuando su esposa murió, usted pudo haberse derrumbado, pero siguió adelante por Valeria. Le pagó la mejor escuela, la mejor universidad, lo sé, Rosa. Pero quizá ella tiene algo de razón. Quizá sí le fallé. Tal vez debí estar más presente. No justifique lo injustificable, respondió Rosa con una firmeza que pocas veces mostraba. Estar presente es importante, pero ella es una adulta ya. Tiene que entender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde llamé a mi abogado, Carlos Mendoza. Nos conocíamos desde la universidad y si alguien podía darme un consejo sensato, era él. Nos encontramos en su oficina en Reforma. A través de sus ventanales se veía el ángel de la Independencia dorado bajo el sol de la tarde. Roberto, esto es delicado, me dijo después de revisar los documentos. Técnicamente, ella tenía autorización para usar la tarjeta. No fue un fraude en el sentido legal, pero moralmente, hizo una pausa. Es tu hija. Puedes cancelar la tarjeta, quitarle el acceso a las cuentas, pero ¿realmente quieres llegar a un enfrentamiento legal? No quiero demandarla, Carlos. Solo quiero que entienda la gravedad de lo que hizo. Ese dinero tenía un propósito. Tenemos una licitación importante en enero y con este desfalco, nuestros márgenes están apretados. Carlos se reclinó en su silla, observándome con atención. Entonces debes hablar con ella. De verdad hablar, no solo discutir. Y debes estar preparado para tomar decisiones difíciles si ella no reacciona. Salí de esa reunión con una certeza amarga. Mi relación con Valeria estaba rota, y no sabía si podría repararla. Pasaron 3 días sin que Valeria contestara mis llamadas. Le envié mensajes que quedaron en visto, sin respuesta. Mi casa, que siempre había sido grande, ahora se sentía como un mausoleo. Cada habitación guardaba recuerdos de cuando ella era pequeña. El comedor donde hacíamos la tarea juntos. La sala donde veíamos películas los domingos. Su cuarto que ahora solo visitaba esporádicamente. Rosa me encontró una tarde mirando por la ventana de mi despacho, observando el tráfico interminable de Vasco de Quiroga. Licenciado, tiene que comer algo. No puede seguir así. ¿No tengo hambre? Con todo respeto, lleva 3 días apenas probando bocado. La señorita Valeria no merece que usted se enferme por esto. Tenía razón, pero el dolor en mi pecho no era solo por el dinero. Era por la traición, por el desprecio en sus ojos, por darme cuenta de que había fallado como padre de alguna manera que aún no lograba comprender del todo. El jueves por la noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo aceptar la llamada. ¿Licenciado Ramírez? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Soy Andrea, amiga de Valeria. No sé si me recuerde, nos conocimos en su graduación. Sí, te recuerdo. ¿Pasó algo? Hubo un silencio incómodo del otro lado. Licenciado, llamo porque estoy preocupada por Valeria. Ella no está bien. No ha querido hablar con nadie desde el fin de semana. Dice que cometió un error terrible, pero cuando le pregunto qué pasó, solo llora. Sentí una punzada de algo. ¿Alivio? ¿Preocupación? No estaba seguro. Andrea, agradezco tu llamada, pero esto es algo que Valeria y yo debemos resolver. ¿Está bien? Me refiero a si está segura, si no está en peligro. Está físicamente bien, pero emocionalmente está destrozada. Solo quería que supiera que tal vez ella necesita hablar con usted más de lo que aparenta. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio. El reloj en la pared marcaba las 10 de la noche. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético. Indiferente a los pequeños dramas personales de sus millones de habitantes, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Valeria, cuando estés lista para hablar, estaré en mi oficina. Te amo, y eso nunca va a cambiar, sin importar que. No esperaba respuesta y no la obtuve esa noche, pero al menos había extendido una rama de olivo. Por pequeña que fuera, el viernes por la mañana, Rosa entró a mi oficina con su expresión habitual, pero había algo diferente en sus ojos. Licenciado, la señorita Valeria está en la recepción. Dice que necesita hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. Me puse de pie, me alicé la corbata por puro nerviosismo y asentí. Que pase.
Los pasos que escuché acercarse por el pasillo me parecieron eternos, y cuando Valeria entró por la puerta, lo que vi me rompió el corazón de una manera completamente diferente. Tenía los ojos rojos hinchados. No llevaba maquillaje. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una simple coleta. Y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que no había visto la noche de la cena. Miedo y arrepentimiento. Valeria se quedó de pie junto a la puerta, como si no supiera si tenía permitido entrar completamente a mi oficina. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso. Ya no era el Hermes caro de la otra noche, sino uno simple que le había regalado años atrás. Pasa, siéntate, le dije con voz más suave de lo que había planeado. Ella avanzó lentamente y se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo lugar donde tantas veces había venido de niña a mostrarme sus dibujos o sus calificaciones. La ciudad bullía fuera de los ventanales, pero dentro de esa oficina el silencio era absoluto. Papá, comenzó, pero su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto manipulador, era el llanto profundo y desgarrador de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que ha hecho. Me levanté, caminé hacia ella y me arrodillé a su lado. Tomé sus manos entre las mías. Valeria, mírame. Ella levantó el rostro. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Perdón, papá. Perdón, 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 repetía una y otra vez. No sé en qué estaba pensando. Estaba tan enojada contigo, tan resentida por todas las veces que no estuviste, que pensé que era justo. Pero no lo era. Nada de lo que hice era justo. Volví a mi silla, pero acerqué mi asiento al de ella. Necesitaba entender, no solo juzgar. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué las mentiras? Ella tomó aire, tratando de calmarse, porque quería sentir que tenía control sobre algo. Mis amigas tienen vidas perfectas, padres que están siempre y familias completas. Yo tengo un padre que me ama, lo sé, pero que siempre está trabajando. Y cuando mamá murió, su detuvo, la voz quebrada. Cuando mamá murió, sentí que te perdí a ti también. Te hundiste en el trabajo y yo quedé sola. Sus palabras eran como cuchillos, pero eran verdades que necesitaba escuchar. Pensé que el dinero llenaría ese vacío, continuó. Que si podía comprar lo que quisiera, si podía viajar y vivir como las demás, me sentiría mejor. Pero cada compra me hacía sentir peor. Y entonces compré más y más, como si pudiera comprar tu atención o tu tiempo. No sé, algo. Valeria, entiendo que te hayas sentido sola. Y tienes razón en que no estuve tan presente como debí. Pero no puedes justificar lo que hiciste con ese dolor. Había otras formas de hablar conmigo, de decirme cómo te sentías. Lo sé. Ahora lo sé. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Andrea me hizo ver todo. Ella me dijo, Valeria, tu papá se rompió el lomo por ti después de que tu mamá murió. Trabajó día y noche para que nunca te faltara nada. Y así le pagas. Y tenía razón. Todo este tiempo culpándote por no estar, pero yo nunca te dije que te necesitaba. Solo esperaba que lo supieras. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de años de malentendidos y comunicación fallida. Valeria, cuando tu madre murió. No sabía cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Pensé que dándote todo lo material, asegurándome de que tuvieras el mejor futuro posible, era suficiente. Pero no lo fue. Te fallé y lo siento. No, papá. Yo te fallé a ti. Tomé tu sacrificio y lo usé como excusa para hacer algo horrible. El dinero que gasté. ¿Puedo devolverlo? ¿Tienes 600,000 pesos? Ella negó con la cabeza, avergonzada. No. Vendí algunos bolsos, algunos zapatos. Junté 50,000. Es todo lo que tengo. Abrió su bolso y sacó un sobre. Lo colocó sobre mi escritorio con manos temblorosas. Es un comienzo, le dije. Pero Valeria, esto va más allá del dinero. Se trata de confianza, de respeto, de entender que las acciones tienen consecuencias. Ese dinero era para la empresa, para nuestro futuro. Lo sé. Y voy a trabajar para devolvértelo todo. Conseguí un trabajo en una agencia de marketing. No paga mucho, pero es un inicio. Voy a pagarte todo, aunque me tome años. La miré con una mezcla de orgullo y tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, veía a mi hija realmente asumir responsabilidad. De acuerdo, pero con una condición, vamos a terapia. Los dos, juntos. Necesitamos reconstruir lo que se rompió y no solo por el dinero, sino por nosotros. Valeria asintió con vehemencia. Sí, lo que sea, papá. Lo que sea, su levantó y yo también.
Nos abrazamos en medio de esa oficina y fue como si los años de distancia comenzaran a desvanecerse lentamente. No era un perdón instantáneo ni una solución mágica, pero era un comienzo. 3 meses después, estábamos sentados en el consultorio de la psicóloga Mariana Delgado, en una tranquila calle de Coyoacán. Las sesiones no habían sido fáciles. Hubo llanto, confrontaciones, verdades dolorosas sobre cómo el duelo por la muerte de mi esposa nos había roto a ambos de maneras diferentes. Roberto, ¿cómo te sientes con el progreso de Valeria?, preguntó la doctora Delgado en nuestra sesión más reciente. Miré a mi hija sentada a mi lado en ese sofá beige. Llevaba ropa sencilla, un pantalón de mezclilla y una blusa blanca. Había vendido casi toda su ropa de diseñador para devolverme más dinero. Ya llevaba 120,000 pesos devueltos. Orgulloso, respondí honestamente. La veo llegar cansada de su trabajo, pero está cumpliendo su palabra. Y estamos hablando, de verdad hablando. Valeria sonrió tímidamente. También dejé de seguir a todas esas influencers que solo mostraban lujos. Me di cuenta de que estaba viviendo una vida que no era mía, tratando de impresionar a gente que ni siquiera me conoce. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó la doctora libre. Por primera vez en años, me siento libre. Después de la sesión, decidimos caminar por las calles empedradas de Coyoacán. Compramos 2 cafés en un pequeño puesto y nos sentamos en una banca de la Plaza Hidalgo. Los árboles frondosos daban sombra y el ambiente era tranquilo, muy diferente del caos de Santa Fe o Polanco. ¿Sabes qué me di cuenta, papá?, dijo Valeria, soplando su café. Durante años pensé que me debías tiempo, atención, presencia. Pero nunca te dije específicamente qué necesitaba. Esperaba que lo adivinaras. Yo asumí que, con proveer económicamente era suficiente, respondí. Ambos cometimos errores, pero estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Mi teléfono sonó. Era Rosa desde la oficina. Licenciado, buenas noticias. Ganamos la licitación. El proyecto está confirmado. Sentí un alivio enorme. Esa licitación era crucial para la estabilidad de la empresa después del desfalco. Gracias, Rosa. Te veo el lunes. Valeria me miró con curiosidad. ¿Buenas noticias? Ganamos el proyecto grande. La empresa está a salvo. Ella exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Me alegra tanto, papá. Tenía tanto miedo de haber arruinado todo tu trabajo. Estuvimos cerca, admití, pero salimos adelante. Como siempre, repitió ella y tomó mi mano. Nos quedamos ahí sentados, viendo pasar a la gente. Familias, parejas, estudiantes, cada uno con sus propias historias, sus propios dramas y alegrías. Y me di cuenta de que nuestra historia no estaba terminada. De hecho, apenas estábamos escribiendo un nuevo capítulo. Papá, ¿podemos hacer algo juntos este fin de semana?, preguntó Valeria. Algo simple, como cuando era niña. Tal vez ir al bosque de Chapultepec, o al museo que tanto te gusta. Me encantaría, respondí, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en mi estudio con un whisky en la mano. Miré las fotos en la pared, Valeria de bebé, Valeria en su graduación, mi esposa sonriendo en nuestra boda, y una nueva foto que había agregado recientemente, Valeria y yo en nuestra primera sesión de terapia tomada por la doctora Delgado. No estábamos sonriendo ampliamente, pero había determinación en nuestros rostros. El camino hacia la sanación sería largo. Valeria todavía tenía casi $500,000 por devolver, y nuestras heridas emocionales no sanarían de la noche a la mañana. Pero por primera vez en años teníamos algo más valioso que el dinero. Teníamos honestidad, teníamos compromiso. Y teníamos esperanza. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a Valeria. Gracias por hoy, te amo. La respuesta llegó casi inmediatamente. Yo también te amo, papá. Nos vemos el sábado. Sonreí. El sábado. Un día entero juntos, sin trabajo, sin distracciones, solo padre y hija, reconstruyendo lo que nunca debió romperse. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo interminable. Millones de luces parpadeaban en la noche, millones de vidas entrelazadas en esta megalópolis. Y en medio de todo ese caos, 2 personas habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No fue un final de cuento de hadas. Fue algo mejor, fue real.